estamos inaugurando esta mañana. ¿Y de qué trata el lugar secreto? Trata del lugar y el momento en el cual nos encontramos con Dios. Y lo primero que yo quiero que te lleves esta mañana es que sepas que Dios quiere pasar tiempo contigo. Que sepas que es el anhelo de Dios desarrollar una relación contigo, no una relación superficial, sino una relación profunda, una relación total. Porque sabes que no hay nada oculto para Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Sabe inclusive lo que estamos pensando y lo que vamos a hacer que está en nuestro pensamiento antes de ejecutarlo. Así es Dios. Entonces, cuando pensamos en acercarnos a Dios, tenemos que presentarnos tal cual somos. ¿Y qué dice la palabra respecto al anhelo de Dios de pasar tiempo con nosotros? Cuando Dios creó al hombre, dice que en las tardes paseaba por el Edén en búsqueda de un encuentro con el hombre. Desde la creación, desde el momento mismo en que nos creó, el Todopoderoso, el Dios de amor, buscaba acercarse al hombre, pasar tiempo con el hombre. También dice la palabra que él tenía encuentros con Moisés y hablaba con él como quien habla con un amigo, que le hablaba cara a cara. Impresionante, impresionante. La palabra de Dios también dice que si buscamos a Dios de todo corazón, lo vamos a hallar. Si buscamos a Dios de todo corazón, lo vamos a hallar. Entonces, nosotros ya estamos en una etapa distinta. Antes, para tener un acercamiento con la presencia de Dios, tenía que haber un sacerdote, un templo, el lugar santo, el lugar santísimo. Hoy, hace más de 2000 años, a través del sacrificio de Jesús, tenemos acceso directo ¿a quién? Al Padre, a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, antes de iniciar con la presentación, con la prédica, tienes que tener claro que Dios quiere y ha hecho todo para tener un encuentro cercano contigo. ¿Cuál es el riesgo de no tener estos encuentros íntimos con Dios? Caer en religiosidad, caer en ser un creyente. Pero la semana estamos en todas nuestras actividades, que no tiene nada de malo, pero terminamos poniendo a Dios de lado, haciendo una oración corta para comer, bendiciendo a nuestros hijos rapidito antes de dormir y seguimos nuestra rutina. Por supuesto, como creyente, conoce los principios de la palabra, inclusive los puedes estar obedeciendo, me parece genial, te felicito. Pero acá estamos hablando de intimidad, de cercanía, de que tú puedas presentarte tal cual eres y abrir tu corazón con Dios, como con nadie más. Por eso el lugar secreto habla de apartarse, habla de cerrar la puerta, habla de ir y buscar. Es un lugar donde no hay acceso a otras personas, donde no nos debe preocupar quién nos está mirando ni quién nos está oyendo, porque sabemos que estamos en el lugar más seguro. Es un lugar donde no tenemos que fingir. Muchas veces, y es desgastante, querer agradar al hombre y presentarnos como que perfectos y que, wow, soy cristiano y yo, no, somos tan imperfectos como somos y como nos ven. Entonces, lo hermoso de estar en la presencia de Dios y buscar su corazón es que podemos presentarnos tal cual somos. Uno, porque Él ya lo sabe. Y dos, porque nada nos puede separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Entonces, no hay nada que lo pueda escandalizar a Dios para que diga, listo, rechazado. El siguiente, no. Él te va a querer restaurar, te va a querer levantar, te va a querer sanar, te va a querer proveer, te va a querer dar lo que necesitas, porque dice la palabra que Él conoce mejor que nosotros lo que necesitamos y que su voluntad es superior a la nuestra. Sus planes son de bienestar y no de calamidad, son mayores. ¿Cuál es el riesgo de nosotros cuando nos presentamos a Dios? Nos presentamos tal cual somos y le pedimos. No tiene nada malo pedir, ¿no? ¿Quién no le ha pedido a su padre? Y los que somos padres, ¿qué hijo no nos pide algo? Genial. Pero Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Yo trato de, más que enfocarme en pedir, en presentar la situación, presentar el caso, presentar la necesidad. Y decir, Señor, glorifícate, ayúdame, protégeme, sea lo que fuera que necesite.
Y también algo que me está llevando mucho en esta temporada del Señor es no solo acercarme a pedir, así con la intensidad que nos acercamos a pedir y clamar, que está buenísimo, tenemos que acercarnos y agradecer cuando Dios se manifiesta. Y hay esa ingratitud en el ser humano muchas veces. Clamamos, oramos, Dios responde, gracias Señor, seguimos para adelante. No, lo que sucedió fue un milagro. Y ese milagro se tiene que agradecer, ese milagro se tiene que contar para darle la gloria a Dios. Eso es el lugar secreto, el lugar del encuentro entre el Señor y tú, donde no hay nadie más. ¿Cómo entrar al lugar secreto? Algunas pequeñas recomendaciones. Tienes que apartar el tiempo. Acá se necesita disciplina. No es una obligación, es un deleite para nosotros, un privilegio, una gracia inmerecida. Tenemos que verlo así, tener acceso a Dios. Poder postrarnos, poder sentarte en una silla, no sé, en un lugar apartado donde nadie te ve y nadie te escucha. Y buscar de Dios. Separa el tiempo. Aléjate de todas las distracciones. No puede ser que estés orando y estés con el celular, ping. Un ratito estoy orando y estoy mirando y sigo orando, ¿no? Con la tele prendida, con los chicos al costado. No sé, tiene que haber un lugar en tu casa, en tu oficina, donde sea, o te vas al parque, un lugar donde solo van a estar tú y el Señor. Es el lugar más genuino donde podemos estar, literalmente. Escucha la voz de Dios. Cuando estés en el lugar secreto entre tú y el Señor, escucha. Por supuesto, vamos a hablarle a Dios, pero demos esa pausa para escuchar, para recibir el consuelo de Dios, el abrazo de Dios, la protección de Dios, la dirección de Dios donde nos quiere llevar. Y lo más importante es ser constante. Y de verdad que si alguien la exhortaba a esta prédica ha sido a mí, hay que ser constante. No solo en tribulación, no solo en batalla, no solo en enfermedad, no solo en lucha, constante, porque es un privilegio, no es una relación por conveniencia. No busco a Dios porque me conviene. Si ese es tu corazón, estás perdido. Por eso la palabra dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ese no es un hijo. Ese es alguien que busca una transacción, que busca un beneficio, que tiene un interés. Pero el hijo busca a su padre por amor, porque disfruta, es su deleite pasar tiempo con él. Entonces, aparte el tiempo, aléjate de las distracciones, escucha a Dios, háblale a Dios. Y el ejemplo máximo siempre es nuestro Señor Jesús. En Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, excelente, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Se apartó, se fue a un lugar solo, ¿no? Otra versión dice, fue un lugar desierto, un lugar donde no había nadie. Y ahí se puso a orar. Yo estaba revisando las escrituras y antes de esto, nuestro Señor Jesús estaba sanando enfermos, liberando endemoniados, predicando la palabra. Eso fue el día anterior. ¿Qué hizo el día siguiente? Se fue a Galilea, sanó enfermos, liberó endemoniados, predicó la palabra. Entonces, antes y después de caminar en su llamado, de caminar en la voluntad de Dios, Jesús, nuestro Señor, Dios encarnado, Jesucristo hombre, se presentaba delante de Dios a tener un tiempo con Él, a buscar dirección, a ejecutar aquello para lo cual Dios lo llamó. ¿Y cómo podemos hacer eso? En comunión. O sea, Jesús no te va a pedir algo que Él no ha hecho, que Él no ha caminado. Él nos muestra la ruta. Y esa es la ruta a tener una relación. Un hombre, una mujer que desarrolle este tipo de relación con Dios íntima, no superficial, no religiosa, no de como un checklist, como una lista de cosas, de tareas que debemos hacer para ser políticamente correcto en el evangelio. No, sino alguien que genuinamente se rinde delante de Dios puede portar esa presencia de Dios del lugar secreto y llevarlo al lugar público. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar de la sabiduría de Dios para las relaciones para con otros.
con nuestra familia, con nuestros compañeros, con nuestra iglesia, etc. Vamos a necesitar de ese amor de Dios para dar, de esa paciencia que Dios tiene con nosotros, de esa misericordia que Dios tiene con nosotros, para también nosotros poder brindarlas. El que no ama no ha conocido a Dios. Entonces, conocer íntimamente a Dios significa pasar tiempo con Él. En la siguiente, y de lo que se trata este lugar secreto, en este capítulo, Mateo 6:6, dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. El Señor está esperando por nosotros en esa cita. Como les decía, es un lugar entre tú y Dios. Antes de este versículo, en el mismo Mateo, el Señor hace una exhortación a los fariseos. Dice: no sean como los fariseos, que oran en público, que oran en las sinagogas, que hablan en voz alta. En términos, ¿no?, peruanos, es como muy figuretti, ¿no? Como que muy para llamar la atención, para vanagloriarse a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué lindo ora! ¡Qué lindo habla! Y eso es simplemente palabras vacías, porque estamos tratando de impresionar al hombre. Estamos tratando de que nosotros ponernos en una posición superior, porque sé un poco más de Biblia, porque yo soy cristiano y no tú. Puede pasar en cualquier tipo de lugar o reunión. Entonces, una exhortación: no lo hagas así. No lo hagas así. Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde. Entonces, preséntate tal cual eres. No tienes que orar. Lo hacemos, por supuesto, y lo hacemos en obediencia al Señor, intercediendo unos por otros, lo que hacemos al final del culto, que es hermoso. Pero no lo hagas para llamar la atención. Hazlo en secreto con tu Padre. Y de eso que tú recibes, vas a poder dar. Hay un libro que Pastor Guillermo me recomendó, que se llama Secretos del lugar secreto. El libro habla todo sobre esto. Y esta frase fue la que a mí más me gustó del libro. Dice: la recompensa del lugar secreto es Dios mismo. A veces cuando decimos recompensa, wow, ¿qué se nos viene? ¡Qué bendición!, ¿no? Dice: tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y si tienes un corazón correcto delante de Dios, un corazón puro, sabes que no hay mayor recompensa, no hay mayor regalo, no hay nada que podamos anhelar más que a Dios. Por eso todo lo demás es añadidura. Genial si viene, buenísimo y gloria a Dios si viene, pero no está en el lugar de Dios, ni siquiera cerca. La mayor recompensa del lugar secreto es Dios mismo. Dime si no es una buena noticia. Dime si a veces no valoramos lo más preciado, lo más santo, lo más hermoso, lo que está disponible para nosotros de manera totalmente gratuita. Tenemos el acceso y no lo hacemos. No, sabes que trabajo mucho, entonces tengo que dormir. Tengo que dormir y no me cansa el tiempo. Entonces, mientras voy en el camino, ahí oro un ratito. Seguramente no es lo mismo. Y te lo digo porque yo he estado pensando, ¿no?, en cuántas veces, o sea, la intensidad del lugar secreto, esa es mi experiencia, y quizás soy el único pecador acá. Mi experiencia en el lugar secreto tiene que ver con dolores, con luchas, con batallas, con desesperación, y les voy a contar un poco sobre esto esta mañana, y ahí ha sido intenso, he sido incansable en el lugar secreto, pero cuando Dios se manifestó, bajé al 10% de mi lugar secreto, de estar todos los días clamando, orando, quebrándome delante de Dios. Cuando me convertí hace 13 años, mi primera impresión del evangelio y el amor de Dios fue espectacular, porque Dios me sacó de la ludopatía, me sacó del alcoholismo y me sacó de la ira, la violencia, etc. Y de verdad que fue espectacular. Y tenía tal nivel de cosas atrás que el sentirme perdonado era una cosa indescriptible, ¿no? Que Dios realmente me perdonó, no lo podía entender, pero lo creí, lo abracé
y podía dormir en las noches, literal, sin deberle nada a nadie. Era una cosa impresionante. Entonces, wow, qué tal impresión, qué tal arranque de la relación con Dios. Gratitud total. Pasan algunas semanas, yo no entendía por qué, ahora sí lo entiendo, y era como que el Señor levantó la alfombra de todo lo que había atrás, y la levantó de esquina a esquina, no dejó un pedacito, todo. Y salió todo el pasado y cosas súper dolorosas. Entonces todo se me puso de cabeza. Mi matrimonio, la relación con mis hijos, el rechazo de mi familia, de mis padres, de mis hermanos. Prácticamente estaba perdiendo el trabajo. No había un área sana. Todo era 360. Donde yo volteaba había una crisis, había yo pensé que un ataque, pero literalmente era Dios limpiándome. Dios no permitiendo que nadie más me acusara. Sabemos que tenemos un enemigo, que es el acusador, que es el engañador. Y yo tenía dos opciones. Porque en la mente, que a veces por temor nos engaña, decimos, oye, pero yo estaba mejor antes. Como que estaba mejor en Egipto, ¿no? Estaba mejor antes. Mira ahora. O sea, ¿para eso me salvó Dios? ¿Para destruirme? ¿Para destruir todo? ¿O tenía la otra opción, que era creerle a Dios y sumergirme con todo y dejar todo atrás, literalmente, y creer lo imposible? Porque créame que mi restauración matrimonial era imposible. Mantener mi trabajo era imposible. El tema con mis padres todo era imposible. Y tomé la segunda opción, le creí al Señor, pero pasé horas tras horas tras horas, todos los días en el lugar secreto. De ahí aparecieron enfermedades de distintos tipos, con respecto a mis hijos, un accidente donde Toñito casi pierde el dedo, Alesia con un tumor en el páncreas, estadísticas o probabilidades de que mi hija pierda la vida del 50% o más. Entonces, nunca he orado tanto, nunca he ayunado tanto, nunca he ido al lugar secreto tanto y tanto. Y es buenísimo porque les puedo decir con seguridad y que el lugar secreto es hermoso y que funciona, pero muy mal de mi parte que cuando todo esto pasó y el Señor sanó y limpió todo, mis tiempos de lugar secreto se redujeron al 10%. Uno se quiere engañar, ¿no? Claro, estoy orando todos los días. Buenísimo. ¿Cuánto? 5 minutos. 10 minutos, ya exagerando, ¿no? Y no es un tema de tiempos, es un tema de profundidad, es un tema de intimidad con el Señor. Entonces, la recompensa del lugar secreto es Dios mismo. No se lo pierdan, familia. Que no sea el lugar secreto, no dependa de tu estado de ánimo o del dolor de tu corazón, sino del amor que tienes por Dios, la intimidad que tienes con Dios. Salmo 91, del 1 al 2 dice: el que habita el abrigo del Altísimo, súper conocido, descansará a la sombra del Todopoderoso. Yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y ya saben, es clásico, ¿no? El leer esto con nuestros hijos, cuando están atemorizados en la noche, a veces entran ciertos temores antes de dormir y tal. El Salmo 91 es un clásico, ¿no? Algo que Dios ha puesto hermoso para recibir su protección. Nos protege de día, de noche, terror nocturno, mortandad que en medio del día habite. Wow, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, etcétera. Es hermoso. Pero acá está hablando de intimidad. En la primera parte habla del abrigo y la sombra. ¿Qué te hace calorcito cuando necesitas? Si tienes que estar muy cerca a alguien, ¿no? Para tener ese abrigo. Tienes que estar muy cerca a alguien para recibir a alguien más grande que te pueda dar sombra. Entonces, el Salmo 91 empieza con la intimidad. El que habita, ni siquiera dice el que visita. Dice el que habita, es permanente. Por eso la intimidad con Dios se tiene que desarrollar, y esta serie es hermosa para todos nosotros, de manera permanente. Iglesia, tenemos que despertar. Alguien en la casa se tiene que levantar y dar el ejemplo. Siempre deberíamos ser los padres, las madres, etc. Si lo haces como hijo, genial. Tenemos que dar el ejemplo de ir y recurrir al lugar secreto. Nuevamente, en el libro Secretos del Lugar Secreto dice:
La intimidad con Dios no es una opción para el creyente, es el llamado. Espectacular. ¿Cuál es tu llamado? Seguramente tu llamado principal, después de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tu primer ministerio es tu casa. Entonces, si eres hombre, tu primer ministerio es tu esposa, tu matrimonio, tus hijos. Si sirves aquí en la iglesia, genial, tu ministerio, en el área que sirvas, donde sirvas. Pero el llamado es la intimidad. No es una opción. Si no existe esto, todo lo demás termina siendo formas humanas. Nos acomodamos a las formas. ¿Qué se necesita? Pastor Jorge, ¿qué necesitas? Ok, ¿necesitas que cuide a los niños allá? Voy y lo cuido. Buenísimo. Es una obra hermosa. Pero si nace de la intimidad con Dios, si nace del llamado con Dios, donde tú recibes todo lo que Dios tiene para ti en ese lugar secreto, donde esa recompensa que es Dios mismo, tú vas a servir y vas a generar lo sobrenatural. En el lugar, el lugar donde sirvas, en el lugar donde vayas. No es una opción el lugar secreto, la intimidad, es el llamado del creyente. Salmo 27, del 4 al 5. El lugar secreto también es un lugar de refugio. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo. Bajo su sombra me protegerá, me pondrá a salvo sobre una roca. El salmista, pidiendo solo una cosa, clamando, la tenía clara. David la tenía clara. Solo, por eso, un hombre conforme al corazón de Dios. Solo una cosa, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida. Hoy, en la gracia, estar en la presencia del Señor todos los días de mi vida. Estar en el lugar secreto todos los días de mi vida. Tener comunión con Dios íntima, permanente, todos los días de mi vida. Y lo demás es añadidura. Cuando lleguen los días malos, ¿cuántos saben que hay días malos? ¿No? De todas maneras, o no les pasa nada. A mí sí, ¿eh? De todas maneras hay días malos. El Señor me dará abrigo en su templo. Bajo su sombra me protegerá. Muy alineado con el Salmo 91. Pero también, y eso no nos gusta, el lugar secreto es un lugar de arrepentimiento. Porque qué lindo es y qué fácil es para nosotros, Señor, mira lo que me ha hecho esta persona, Señor, lo quiero perdonar. Hasta nos vestimos de santos con nuestras oraciones, ¿no? Mira lo malo que ha sido conmigo, yo tan buena gente, y mira cómo me rechazó, y mira cómo me habló, y mira lo que me hizo. Y no dudo que el ser humano nos puede dañar, nos puede herir, y está genial buscar consuelo en el Señor. Pero también tiene que ser un lugar donde tú presentes tus debilidades, presentes tus errores, presentes tus pecados, presentes tus iniquidades delante del Señor. Y Hechos 3, 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Wow! Tiempos de descanso. Cuando le entregamos al Señor nuestros pecados. Ahora, tú puedes decir, no, ese verso está para los no creyentes, ¿no? No, ese verso también es para nosotros. Necesitamos tiempos en presencia del Señor, tiempos de refrigerio, pero tenemos que arrepentirnos. Si no te quedó claro, Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando tú le confiesas algo al Señor, no te va a decir, pobrecito, yo te entiendo. Sí, pues pecaste, no pasa nada. No, el Señor nos perdona si nos arrepentimos de corazón. Recuerden que el arrepentimiento del mundo es totalmente distinto al arrepentimiento del Espíritu. El arrepentimiento del Espíritu tiene esto, que te apartas. Ok, he pecado, lo reconozco, Señor, caí por temor a Dios, por reverencia a Dios, por respeto a Dios, te fallé a ti, Señor, perdóname, me aparto. No sigo pecando y sigo orando, sigo pecando, sigo orando. Ese es el abuso de la gracia y Dios no puede ser burlado. Entonces,
El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren qué hermoso es Dios. Y nuevamente en este libro, una frase que dice, el lugar secreto es el horno de la transformación. El horno, somos pasados por el fuego, por la presencia de Dios, donde somos transformados. La única forma de ser transformado es ser genuino delante de Dios. Mostrarme tal cual soy, con todas mis debilidades, con todas mis caídas, con todo, Señor, esto es lo que soy. Y ahí es donde somos transformados. Ahí es cuando Dios se glorifica transformando nuestras debilidades en fortalezas por el poder del Espíritu Santo. No es nuestro poder, pero no es estrategia humana, sino es el poder de Dios que nace del lugar secreto, nace de la intimidad. Eso no se desarrolla en público. Esto es algo que el Señor nos manda a pasar directamente en una cita, nosotros y Dios, una cita genuina, donde nos presentamos tal cual somos, familia. También es un lugar de deleite, por supuesto, y de entrega, de entregarle al Señor todo. Salmo 37, del 4 al 6 dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Deleítate en el Señor, deleítate en su presencia. ¡Wow! ¡Qué aburrido orar! No vayas, mejor, arrepiéntete, no vayas. Esa no es la actitud para ir del Señor. Es nuestro tesoro más preciado. Es nuestro tesoro más preciado. Es, como dice la palabra, ¿quién es el hombre para que Él te acuerdes? O sea, pongamos en perspectiva quién es Dios y quiénes somos nosotros. Pero es tal el amor de Dios. ¿Cómo no te vas a deleitar teniendo lo mejor? Alguien que te salvó, que te rescató, que te da vida eterna, que te da el Espíritu Santo, que te consuela, que te restaura, que te da nuevas fuerzas, que te perdona todos los días y que quiere pasar tiempo contigo. ¿No es una explosión en tu cabeza, en tu corazón, que quiera pasar tiempo contigo? ¡Wow! Entrega al Señor todo lo que haces. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus proyectos? Tus empresas, tu futuro laboral, tus inversiones, el proyecto de tu familia, el futuro de tus hijos. Entrégale. Y todo lo que haces. Acá no habla, y ese es un error muchas veces de creyente, oro y no hago nada. No, entrega lo que haces. La fe trae un movimiento. Tienes que hacer y entregarle al Señor aquello para lo cual estás haciendo, con sabiduría, con temor de Dios, bajo los principios de la palabra de Dios. Y la verdad es que ni tú ni yo somos santos, ni tampoco somos santificados por la fe, por supuesto, pero estamos en proceso de santificación. Entonces, los que están alrededor nuestro tampoco. Entonces, así como herimos, nos van a herir. Así como fallamos, nos van a fallar. El único que no falla, el único santo y justo es el Señor. Entonces va a haber momentos en que vamos a ser tratados injustamente. Pasa. Dice, Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. La justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. No te quejes, no te angusties, mucho menos pienses en vengarte. Deja que el Señor, deleítate en el Señor. ¿Te han tratado injustamente? Deleítate en el Señor. Busca al Señor. Entrega lo que está en tu corazón y tus planes y el Señor va a obrar. Y Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer. Amén. El lugar secreto también es un lugar de paz. Y es lo que a mí más me valoro, digamos. Todo valoro de estar con el Señor. Pero la paz es una cosa literal, como dice la palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento. No la puedo entender, solo la puedo experimentar y compartir. Dice, Isaías 26, 3 y 4, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. ¿Qué mejor lugar que el lugar secreto para concentrar todos nuestros pensamientos en Dios, entregarle todo eso a Dios,
Recordar cada día en ese lugar secreto que Dios es bueno, que sus planes son de bienestar y no de calamidad, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que no hay una prueba más grande de la que podamos soportar. Y una tras otra, las bendiciones, las promesas, la protección, el cuidado de Dios y el valor que tenemos para Dios. Somos la niña de sus ojos, dice. Es extraordinario el concepto, el valor que Dios nos da. Mucho mayor al que realmente tenemos, pero así es Dios. Nadie le puede ganar en amor, en misericordia y en dar. Y Él va a guardar en perfecta paz. La paz no tiene que ver con las circunstancias. Hay gente que está pasando una turbulencia o un terremoto grado 7 y hay otros que están con un pequeño temblorcillo grado 2. Pero ese está en paz porque está permanentemente con el Señor. Y aquí, lleno de temor, lleno de dudas, buscando consejo del mundo, buscando agradar a la gente. Es completamente distinto. La paz no tiene que ver con la intensidad de la batalla, sino con quién está de tu lado, en quién te está refugiando, en acudir al lugar secreto. También el lugar secreto es donde entrego mis temores. Y no se me hagan los valientes porque todos tenemos temores. Todos. Dice 1 Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en la mano de Dios, porque Él cuida de ustedes. Salmos 34:4 dice, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Oré, me respondió, me libró. Lucas 22, versos 41-42 dice, nuestro Señor Jesús, a punto de pasar la mayor prueba que pasó siendo hombre, la ejecución del plan de salvación para la humanidad. A pocas horas de experimentar, y Él sabía lo que venía. Venía rechazo, venía humillación, venían escupitajos, venían insultos, venían latigazos, venía el camino de la cruz, venía la crucifixión, venía el proceso de asfixia, venían los clavos, venía todo eso. Y Él iba a pasar como hombre. Y en un lugar donde se quebró delante de Dios, donde le entregó todo. Porque nadie quisiera pasar por eso, ¿verdad? Y hemos sido librados porque Él nos sustituyó en el lugar que nos correspondía. Dice, Él se apartó de ellos a distancia como de tiro de piedra. Estaba con sus discípulos y se apartó. Se fue al lugar secreto. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Él se apartó. Y así como lo comenta el libro de Lucas, el libro de Marcos también. Y miren los pequeños detalles y diferencias. Aquí hablan de que se apartó y buscó al Padre, ¿verdad? En Marcos 14, verso 36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No solo se apartó, sino un nivel de intimidad tenía Jesús que no solo lo llamaba Padre de una manera formal y hermosa que llamamos a nuestro Padre Celestial, sino le dijo papá, cercano, ¿no? Sabes lo que me va a pasar, sabes por lo que estoy pasando. Pero qué tal la hombría de Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo Jesús? Entregó su temor, entregó su ansiedad, entregó esa humanidad que le decía por ahí no. Pero Él priorizó la voluntad del Padre, pero le entregó el temor al Padre. Que el Padre le dio esa llenura del Espíritu Santo, esas fuerzas para atravesar la prueba y todo lo que necesitó para sustituirnos a ti y a mí por amor. ¿Qué encontramos en el lugar secreto, familia? Terminando. Intimidad, transformación, refugio, nuevas fuerzas, esperanza, valentía y dirección. A veces no sabemos por dónde ir. Dirección, el Señor te va a mostrar, te va a abrir puertas de bendición, te va a cerrar puertas para protegerte.
es lo que encontramos en el lugar secreto. Finalmente, estas dos frases del libro dice que los comenté al inicio: quienes permanecen en el lugar secreto llevan su presencia en público. Dios no va a avergonzar a nadie, y aquellos que le buscan de corazón, Dios siempre te va a respaldar, siempre te va a dar lo que necesitas, y siempre en tu llamado, en ese acto público que tiene que ver con tu llamado, como padre, como madre, como esposo, como empresario, como trabajador, públicamente te va a respaldar. Tu mayor ministerio fluirá de tu intimidad con Jesús. Esa es la clave. Ese es el inicio. Vamos a orar, familia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué hermosa, Señor, es tu presencia. Te pedimos perdón si no la hemos valorado, si la hemos menospreciado, Señor. Si hemos nos hemos enfocado en las cosas del mundo, nos hemos enfocado en aquello que perece, en aquello que es mortal, en aquello que se desvanece, y no en lo eterno, Señor, y en tu presencia. Nosotros confesamos y clamamos, cantamos inclusive que tú eres nuestro gran amor. Queremos pasar tiempo contigo, tiempo de calidad, tiempo de intimidad. No queremos ser los mismos, Señor. Nos comprometemos en ese tiempo, presentarnos tal cual somos, entregándote nuestras debilidades, entregándote nuestros temores, entregándote, Señor, nuestras faltas, entregándote, Señor, nuestros planes, proyectos, para que tú te glorifiques, Señor. El lugar secreto es un lugar de transformación, donde cada día buscamos ser más como tú, donde cada día, Señor, llenos del Espíritu Santo, no solo te hablamos, sino te escuchamos y nos comprometemos a obedecerte, Señor. Gracias por tu presencia y por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El aplauso para el Señor.